481, en Cartago, actual Túnez, el rey vándalo Unerico organiza una conferencia entre obispos arrianos y católicos. 1327, en Londres, el adolescente Eduardo III accede al trono de Inglaterra, pero el país es controlado por su madre Isabel de Francia y el amante de esta, Roger Mortimer. 1524, en Londres, unos 20.000 pobladores abandonan sus hogares y se dirigen a terrenos más altos, en espera de la inundación que producirá el fin del mundo. Fue profetizada en junio de 1523 por los más prestigiosos astrólogos de Inglaterra. 1662, en China, el general Koxinga invade la isla de Taiwán después de un sitio de 9 meses. 1724, en Guárico, Venezuela, se funda la aldea de Calabozo. 1770, en Nueva Orleans el gobernador ilustrado español norteamericano Luis de Unzaga y Amézaga legaliza la actividad farmacéutica en Luisiana, pionera en Norteamérica. 1771, en Londres se publica la primera edición de la Encyclopedia Británica. 1793, Francia declara la guerra a Inglaterra. 1814, en Filipinas, erupciona el volcán Mayón. Mueren más de 1.200 personas. Fue la erupción más devastadora de ese volcán. 1815, llega a Venezuela un ejército español de 10.000 hombres al mando del general Pablo Morillo. 1820, en el norte de la provincia de Buenos Aires, 20 kilómetros al norte de la aldea Pergamino, el ejército federal vence al ejército unitario en la primera batalla de Cepeda. Termina el gobierno centralizado de Buenos Aires. 1835, en la República de Mauricio se abole la esclavitud. 1851, Honduras y El Salvador, que habían invadido Guatemala, son rechazadas en la batalla de La Arada. 1859, una comisión nombrada por el secretario de Fomento de Francia presenta sus conclusiones para establecer un patrón de diapasón musical, que terminaría por extenderse más allá de dicho país. 1861, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, el estado de Texas abandona los Estados Unidos de América y se incorpora a los desaparecidos Estados Confederados de América. 1867, en el marco de la Segunda Intervención Francesa en México, las tropas republicanas, al mando del general Mariano Escobedo, vencen a las tropas imperialistas, al mando del general Miguel Miramón, en la batalla de San Jacinto, en la hacienda del mismo nombre, en Aguascalientes. 1881, en Panamá, los estadounidenses inauguran las obras de construcción del canal transoceánico. 1884, se publica el primer volumen, Desde hasta Ant, del Oxford English Dictionary. 1887, en La Plata, Argentina se inaugura el Cementerio de La Plata, cuyo diseño replica al trazado de la ciudad. 1893, en West Orange, cerca de Nueva Jersey, termina la construcción del Black Maria, el primer estudio cinematográfico, creado por el inventor Thomas Edison. 1897, en Seúl, Corea del Sur, se abre el banco más antiguo de ese país, el Sinan Bank. 1900, en la taberna modernista Els Quatre Gats, de Barcelona, el pintor Pablo Picasso realiza su primera muestra individual de dibujos. 1901, Pablo Picasso y F. Soler fundan la revista Arte Joven, de la que se publicarán 5 números. 1902, en el Imperio ruso se desata una huelga general estudiantil. 1905, en Rusia, el zar Nicolás II recibe a los representantes de los obreros de San Petersburgo. 1907, en Bilbao se estrena la obra El intruso, de Vicente Blasco Ibáñez. La obra constituyó una gran manifestación anticlerical. 1908, en Terreiro do Paco, Lisboa, mueren en un atentado el rey Carlos I y su hijo, el príncipe heredero, Luis Felipe. 1910, en Palermo, Buenos Aires, República Argentina, se funda el Club Atlético Excursionistas. 1911, en los muelles de Jersey City, Nueva Jersey, estalla una lancha cargada de dinamita, perecen 25 personas y más de 1000 resultan heridas. 1912, en España se funda la Escuela Naval Militar. 1913, en Madrid se inaugura el reconstruido Teatro de la Zarzuela, que se había incendiado 3 años antes. 1914, en Paraná, Entre Ríos, República Argentina, se funda el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, conocido simplemente como Patronato. 1915, en el marco de la Primera Guerra Mundial, un submarino alemán torpedea 4 navíos mercantes británicos. 1917, Alemania declara la guerra submarina total, por lo que cualquier buque puede ser atacado sin previo aviso. 1918, la Unión Soviética adopta el calendario gregoriano. 1919, Konrad Adenauer, alcalde de Colonia, proyecta la fundación de la República Federal de Alemania, 1949 a 1990. 1923, en Alemania la inflación parece no detenerse, un dólar se cambia por 47.500 marcos. 1924,
Gran Bretaña reconoce a la Unión Soviética, creada 7 años antes. 1925, en el Teatro Thalia de Barcelona se celebra un campeonato de 36 horas de baile. 1926, en Alemania concluye la ocupación de Colonia. 1927, el presidente mexicano Plutarco Elías Calles ordena a todos los sacerdotes católicos que se registren ante las autoridades federales. 1930, en España se instaura la dicta blanda, juego de palabras con dictadura, tras el nombramiento en Madrid del general Dámaso Berenguer como jefe del Consejo de Ministros, con el encargo del rey de preparar la vuelta al régimen constitucional anterior a 1923. 1931, en Argentina es fusilado el militante anarquista Severino Di Giovanni. 1932, Puyi, último emperador de China, proclama el Estado independiente de Manchuria con el apoyo de las fuerzas japonesas. 1935, en el Teatro María Guerrero, Madrid, se estrena el poema El Sol de Ayacucho de Francisco Villaespesa. 1938, en Salamanca finalizan las proclamas radiofónicas del general Gonzalo Queipo de Llano. 1939, en Checoslovaquia, un decreto prevé la expulsión de todos los judíos extranjeros en un plazo de 6 meses. 1940, en Colombia, inicia sus operaciones Radio Nacional de Colombia. 1941, en la Unión Soviética se inaugura la línea regular aérea hasta el mar de Bering. 1942, en Estados Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, comienza a transmitir Voice of America, La Voz de Estados Unidos, el servicio oficial de radio y televisión para el exterior producido por el gobierno federal de ese país. Sus programas estaban dedicados a las áreas controladas por las fuerzas del eje. 1944, en la Unión Soviética se modifica la primera Constitución de 1918. 1946, el gobierno español autoriza la recuperación de la nacionalidad a los ciudadanos que la hubieran perdido por militar en los ejércitos beligerantes. 1947, en la Italia de la posguerra, Al-Said de Gasperi forma gobierno con cristianodemócratas, comunistas y socialistas. 1949, el Banco de México vincula la cotización del peso a la del dólar, con el propósito de consolidarlo y reducir la diferencia entre el valor representativo de la moneda y el adquisitivo. 1950, en Finlandia, Urho Kekkonen es elegido presidente del Consejo. 1951, en el sitio de pruebas de Nevada en el marco de la Operación Ranger, Estados Unidos detona la bomba atómica Easy, de 1 kilotón, la 10ª de la historia humana. 1952, en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas condena a la Unión Soviética por violar el Tratado Ruso-Chino de Amistad, firmado en 1945. 1953, en los Países Bajos, tras un temporal de lluvia y viento que dura varios días, la marea sube enormemente, causando la rotura de varios diques y provocando 1.835 muertos y 300.000 damnificados. 1954, en España, la organización Falange Española Tradicionalista y de las Jones, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, constituye la Junta Nacional de la Vieja Guardia. 1955, en Bogotá, Colombia, se fundó la Universidad Pedagógica Nacional Femenina, actual Universidad Pedagógica Nacional de Colombia desde 1962. 1956, en Europa se vive una gran ola de frío que afecta a todo el continente. 1957, el alcalde de Sabadell, Cataluña, J.M. Marcet, presenta un informe al dictador Franco sobre la discriminación económica de la que es objeto Cataluña. 1958, en El Cairo, Egipto y Siria se unen, formando la República Árabe Unida, posteriormente disuelta. 1959, cerca del pico Otorten, en los Montes Urales, en la Unión Soviética, mueren 9 excursionistas. No se sabe el motivo de su muerte. Esta tragedia se conoce como accidente del paso Diatlov. 1960, en Argelia se rinden los rebeldes contra los franceses. 1961, Estados Unidos lanza el LGM-30 Minuteman, primer misil intercontinental con carburante sólido. 1964, el grupo británico The Beatles ocupa el primer lugar de la lista de éxitos en Estados Unidos con su canción I Want to Hold Your Hand. 1965, el atleta australiano Ron Clarke logra batir el récord mundial de los 5.000 metros con un tiempo de 13 minutos y 33,6 segundos. 1966, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson exige al Congreso una concesión de $917 millones para ayuda militar, y $2.469 millones para préstamos, que endeudaron a diversos países tercermundistas. 1968, en el marco de la guerra de Vietnam, el jefe de la policía survietnamita, general Nguyen Ngo Siloan, 1930 a 1998, asesina a un prisionero norvietnamita ante las cámaras de NBC. En los Estados Unidos, esta imagen aumentó la oposición a la invasión estadounidense. 1969,
la Cruz Roja Internacional reanuda los envíos a la desaparecida República de Biafra, actual región de Nigeria. 1970, en la ciudad argentina de Benavídez, provincia de Buenos Aires, colisionan dos trenes, dejando un saldo de 236 muertos. Es la mayor tragedia ferroviaria del país hasta la actualidad. 1973, las compañías aéreas estadounidenses anulan los pedidos del avión franco-británico Concorde. 1979, en Teherán, Irán, el líder político religioso Ruhollah Jomeini entra triunfante tras el éxito de la revolución y el exilio del Shah. 1980, en la ciudad de Guatemala, la policía guatemalteca tortura hasta matar al campesino maya Gregorio Yujayoná, quien había sido el único sobreviviente aunque con quemaduras graves de la matanza en la embajada española en Guatemala. 1981, Francia suministra a Irak 60 aviones del tipo Mirage. 1982, en España, las provincias de Oviedo y Santander se convierten en las comunidades autónomas uniprovinciales de Asturias y Cantabria, respectivamente. 1985, en Filipinas comienza el juicio por el asesinato de Benigno Aquino. 1986, en Nueva Delhi, India, el Papa Juan Pablo II es recibido entre manifestaciones populares de protesta y grandes medidas de seguridad. 1990, el gobierno de Alemania Occidental adopta la resolución de efectuar negociaciones con Alemania Oriental para el establecimiento de una unión monetaria. 1991, en Pakistán, un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter sacude el norte del país y causa más de 300 muertos, unos 500 heridos y destruye numerosas poblaciones. 1992, en España, Hacienda acuerda retener el 25% de los premios en metálico entregados en los concursos de televisión que excedan de 100.000 pesetas. 1993, en la Comunidad Valenciana se constituye la Policía Autónoma. 1996, en Estados Unidos, el Congreso aprueba la Communications Decency Act, Ley de Decencia en las Telecomunicaciones. 1998, en los Estados Unidos, Lillian Fishburne se convierte en la primera mujer afroestadounidense en ser nombrada Comodora. 1999, en Francia, la Société Générale SG y el Banco Paribas, dos de las principales entidades financieras francesas, anuncian su fusión. La nueva entidad, BNP Paribas, se convierte en el tercer banco europeo y el cuarto mundial. 2000, en España entra en vigor la nueva ley de extranjería. 2002, en Pakistán, el terrorista musulmán Khalid Sheikh Mohammed decapita a Daniel Pearl, periodista estadounidense y director de la oficina para el sur de Asia del diario Wall Street Journal, quien había sido secuestrado el 23 de enero de 2002. 2003, en Zimbabue mueren 40 personas en un choque de trenes. 2004, en Houston, Estados Unidos, en el marco del Super Bowl XXV, el cantante Justin Timberlake involuntariamente le rompe una sección de la ropa a la cantante Janet Jackson, y uno de los pechos de ella resulta expuesto. Esto genera que los medios de comunicación estadounidenses se adhieran con mayor rigidez a las pautas de censura de la Comisión Federal de Comunicaciones. 2005, en Dubái se inicia la construcción del edificio Burj Dubai. 2006, el buque cisterna y se hunde en las aguas del Canal de la Mancha con unas 10.000 toneladas de ácido. 2009, en España, un tornado en Málaga causa importantes daños materiales. 2012, en Puerto Said, Egipto, suceden incidentes en un partido de fútbol, que dejan 74 muertos y 1000 heridos. Tragedia de Puerto Said. 2013, en Londres se inaugura The Shard, el edificio más alto de la Unión Europea. 2019, se anunció oficialmente el cese de operaciones de Makinima, INC después de casi 20 años activo, que dejó sin empleo a 81 trabajadores. 2021, en Birmania, ocurre un golpe de Estado que derroca del poder a Aung San Suu Kyi e instaura un gobierno militar bajo el mando del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing.